Recuerdo su mirada seria desde aquel sillón de lectura, sin escapársele detalle de mis movimientos. Había libros de gran valor a los que nadie podía acceder fácilmente, pero él permitía de forma cómplice que aquella pequeña mocosa los acariciara con interés. A medida que fui creciendo, el interés fue madurando. No sé, parecerá una locura, pero era capaz de sentir las manos de otras personas, sus sensaciones. Podía verlas de algún modo en los restos de tiempo que se habían metido entre las hojas. Me sentía tan bien cuando eso ocurría. De ahí esta obsesión por buscar viejos ejemplares manoseados, con apuntes, líneas, daba igual. Joven, ¿puedo ayudarla?, preguntó el señor de la vieja librería. Solo miro, susurré. Ayer repuse algunos libros, están en el estante del fondo. Si necesita algo, avíseme, dijo mientras abría unas viejas cajas llenas de polvo. Era complejo llegar a esa parte de la librería. Torres de libros invadían los pasillos. Me sentí fatigada, tal vez el calor o el lugar que cada vez se cerraba más en todos los sentidos. Me senté en el suelo justo enfrente al estante que me había indicado. Lo miré en silencio, con calma, como hacía en la biblioteca del abuelo. Retiré el pañuelo de mi cuello, necesitaba respirar. Todos eran diferentes, pero se comunicaban de alguna forma hasta en los tonos oscuros. Recorría estante por estante y esperaba. Lo vi en una esquina, era de un rojo sangre. Tuve la sensación de que me había elegido, de que ese libro buscaba encontrarme. Lo tomé con cuidado entre mis manos. De tapa dura, no tenía título, nada. Abracé ese ejemplar y esperé. Tenía la sensación de que se comunicaría conmigo. Era distinto a todos, había algo intenso, indescriptible. ¿Está bien?, la voz del dueño me sacó de ese trance. Sí, murmuré. Veo que ha encontrado algo, ¿es bueno?, preguntó. Le miré fijamente. El tipo intentaba acercarse entre las montañas de papel. Se detuvo a pocos metros como si supiera que no quería compañía. Se quedó ahí mirándome, esperando. Abrí el libro, necesitaba que me hablara. Las primeras hojas en blanco, las 10 siguientes, todas. No había nada, era un libro vacío de 38 hojas. Viejo, sin marcas, una contradicción absurda. El tiempo se había detenido de forma violenta en ese trozo de cartón enrojecido. ¿Se ha decidido usted por ese ejemplar?, insistió. Sí, pero está vacío. He mirado todas sus páginas, están limpias. Ni una señal. A veces pasa. Es que hay historias que están por ocurrir, respondió. Lo miré mientras abrazaba el libro e intentaba salir de esa parte del local. El hombre no se movía, llegué hasta él. Nos observamos en silencio muy intensamente. Le lloraba la mirada. Sacó un pañuelo del bolsillo para secarse. ¿Cuántos años tiene?, preguntó. 38. Pues ya debería comenzar, ¿no cree? No entiendo, respondí. Su vida, su historia. El tiempo no se sienta en el suelo a mirarla mientras usted decide qué instante debe acariciar. El tiempo se expande y puede ser tan infinito como lo son esas hojas por las que aún nada ha sucedido. Buenas tardes. Bienvenidos a la librería Agapea de Las Palmas de Gran Canaria. Mi
nombre es José María Yasso y el título de este relato que les acabo de leer es La librería. Y forma parte de este libro, Historias mínimas, que ha publicado Editorial Versátiles y que ha escrito Natacha G. Mendoza, una escritora gran canaria, Las Palmeñas, para más señas, para quien ya les voy a pedir un caluroso y fuerte aplauso. Bienvenido. Vamos a empezar, Natacha, por conocerte a ti, si te parece. Vale. Quienes te conocen dicen que, bueno, todo el mundo sabe que naciste en Las Palmas de Gran Canaria y que motivos de trabajo te llevaron a Lanzarote, pero ahí resulta que encontraste la motivación para escribir. Pero eso es lo que conoce todo el mundo. A mí particularmente, y supongo que al resto de los asistentes que te acompañan hoy, lo que les interesa es conocer a Natacha desde la boca de Natacha. Hubo una niña un día que se sentó a escribir. ¿Qué motivó a esa niña a sentarse a escribir? Mi abuelo. Quería impresionar a mi abuelo y en casa de mis abuelos se respiraba un ambiente distinto a lo que era mi casa. Y yo estaba obsesionada con impresionarlo y porque él me prestaba muchísima atención cuando yo era niña. Entonces, esa era la razón principal, que quería sorprenderle y él tomaba el papel, yo garabateaba, yo no escribía nada. O sea, era una niña pequeña y él tomaba el papel con un interés tremendo, incluso hacía que lo leyera delante de toda la familia y... Tu abuelo hacía que tú lo leyeras, sí, delante de toda la familia. Y yo me inventaba lo que estaba ahí, vamos, yo ponía a decir que no sabía lo que había ahí. Entonces, en casa de mis abuelos empezó esas cosas, ¿no? de ganas de escribir, de arte, era arte, porque no solo era escribir, me gustaba pintar, o sea, me gustaba todo eso, fue en casa de mis abuelos maternos. Los que escriben relato corto es porque no se atreven a escribir novelas, pero yo opino de manera contraria y creo que el relato corto tiene mucho riesgo porque tiene mucha capacidad de síntesis y tienes que ser capaz de conmover en un espacio corto de palabras al lector. ¿Qué encontraste en ese riesgo que tiene, no siempre reconocido el riesgo, qué encontraste en ese riesgo que tiene el relato corto para decir, esta va a ser mi forma de expresarme en el mundo de la literatura? Te cuento, no lo elegí, el relato me eligió a mí. O sea, eso es más interesante todavía. Sí, la forma de escribir me eligió a mí. Yo no soy consciente, o sea, yo no preparo lo que escribo, yo enfrento una hoja en blanco y aparece el relato. ¿Qué pasa? Que en aquella época, sobre todo cuando empecé, yo era una mujer muy, muy insegura. Entonces estaba como una especie de trance cuando escribía. De hecho, recuerdo que las manos se me ponían frías y buscaba escapar del relato. Y quería el cierre, que el relato cerrara lo antes posible. Y quizás eso es lo que hacía que de pronto apareciera un final. Y yo me quedaba conforme con este final. Además, iba escribiendo y a la vez era lectora. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. O sea, bueno, pero espera, porque eso tiene su aquel. Parece que no, pero tiene su aquel. Es decir, te metes tanto en lo que vas a escribir que creas un universo personal, un universo interior personal, en el que indagas tus emociones. Y lo que estás deseando es salir de ellas y por eso buscas la salida lo antes posible. En algunos momentos, hombre, siempre habrá algo de mí en lo que escribo, pero en otras ocasiones no hay nada, o sea, es ficción. Te digo que no hay una explicación lógica, o sea, no hay palabras en este mundo que pueda explicar ese trance que yo paso y que sucede. Por ejemplo, ese relato de la librería, o sea, todo ocurrió así. Apareció mi abuelo, y porque ahí sí, eso es real, apareció mi abuelo, pero ese relato de la librería era un diálogo con el tiempo realmente. El señor de la librería era el tiempo. Había una chica que no había vivido con 38 años, entonces el tiempo le estaba hablando, ¿no? Tiene una cierta fantasía, pero para mí es realidad. O sea, yo cuando lo leo después,
Por supuesto lo odio, yo odio todo lo que escribo. Suena fuerte y feo, pero es así. Pero lo que escribo soy una inconformista, no me gusta y no lo entiendo. No entiendo cómo una persona me dice, oye, me ha encantado esto. Digo, madre mía, no habrá venido o no sé, pero le gusta y digo, vale, bueno. Pero luego leo lo que escribo y ahí empiezo a atar cabos de lo que puede ser, en este caso de la librería. Era un diálogo de una persona, una mujer, con el tiempo. Y por supuesto apareció ese guiño de mi abuelo, pero yo en todos los casos, en el 99,9, no soy consciente de lo que va a suceder. O sea, no tengo nada planeado. Ni siquiera los personajes. Escribo mucho con personaje masculino. Si el relato se acaba solo. Se acaba así, el relato se cierra ante mí, cuando tiene que cerrarse. Y por eso son relatos cortos muchas veces. En otras ocasiones son más largos. Si me ciño a lo que dice la solapa de Historias Mínimas, dice que en el año 2019, con Ediciones Escondidas, escribe Los bares del diablo, que por cierto se va a reeditar ahora también, y que en el 2021, ya con Versátiles Editorial, hace Historias Mínimas. Más allá de lo que digan los medios de comunicación, ¿cómo vive Natacha la experiencia de la crítica de público y de la crítica especializada con respecto a la ya segunda edición de Historias Mínimas? Pues asombrada, o sea, te lo vuelvo a repetir, soy muy insegura y no me lo puedo creer. O sea, es algo que no, es como un sueño. Yo siempre pongo una frase, no quiero bajarme de este sueño. Pues eso, no quiero bajarme de este sueño. Además, me gusta que la gente comparta conmigo sus impresiones, lo que le transmite, lo que yo he escrito, que a lo mejor a mí me transmite una cosa diferente y otras personas conectan de otra manera. Son unos idiomas. Hay un idioma invisible entre el lector y la obra. Ya no con el autor, hablo de la obra, porque tú puedes leer un libro de un autor determinado que tú creías que era tu autor favorito y te saca otro libro y de repente claro, no conecta. Cuidado, es un idioma invisible y es una conexión. A mí me ha ocurrido con varios escritores. Cortázar, todo el que me conoce sabe que soy cortasiana. Entonces, con Cortázar he tenido esa conexión, ese idioma, esa comunicación que va más allá de una simple lectura. Yo en La casa tomada de Cortázar, ese relato maravilloso, yo estaba en esa casa y yo veía a Cortázar escribiendo a máquina a los hermanos, creándolo. Yo estaba allí. O sea, cuando tú logras eso, o sea, ya eso es la magia de la lectura. O sea, esa es la lectura en todo su esplendor. Y no siempre sucede. Es una cosa que yo abandono más lecturas de lo que realmente leo. Luego resulta que Historias Mínimas, bueno, y la vida de Natacha ha sido casi lo que suele ser con los otros artistas canarios de otras disciplinas artísticas, y es que no empiezan triunfando aquí y empiezan triunfando fuera, para luego venir aquí con el reconocimiento de que ya se les reconoce fuera. Historias Mínimas se ha leído no solo aquí, sino también allende los mares, es decir, al otro lado del charco, en Sudamérica, pero si volvemos a España, también ha sido finalista en un certamen. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa historia de ser finalista en los premios de Andalucía del 2022, los premios de la crítica. De la crítica andaluza en la sección de teatro, eso es genial, de relato. Bueno, algún día a lo mejor me pongo a escribir teatro también. Pues sí, pues fue una sorpresa absoluta. De hecho, me lo comunicaron alguien que lo vio. Dice, ¿te has enterado que eres finalista? Yo, no. Digo, seguro que es un error, de hecho, lo primero que dije. Digo, eso están equivocados, es imposible. Cuando vi mi nombre, me quedé atónita y nada, muy agradecida. Ya solo el hecho de estar ahí. Encima, los premios de Andalucía, yo canaria, me sentí un poco invasora, yo llegué un poco... Pero no, muy sorprendida y muy agradecida, obviamente.
Bueno, los corazones de las personas que leen no son de allí y de aquí, son lectores. Exacto. Y lectoras. Y, bueno, es lo que pues, te digo, es un idioma único. Claro, efectivamente. Y después resulta que Historias Mínimas te hace además copartícipe de un libro ilustrado en el que participas con Antonio Seijas, que es Saudade, que fue primero su presentación en Galicia, y luego en Lanzarote también tienes esta otra parte que nos gustaría conocer. ¿Cómo fue esta presentación de Lanzarote y cómo se dio esta sinergia con Antonio? A ver, Antonio me sigue desde hace muchísimo tiempo, porque yo empecé a publicar en un blog y luego en Facebook. De hecho, nadie me conocía, yo no tenía ni siquiera mi foto y lo llevaba en secreto. Yo no quería que nadie se enterara que yo escribía. Por lo que te cuento. Pues te ha salido regular, ¿no? Me salió mal. No, a ver, me ha salido regulinchi, por ahora. No, pero yo iba en secreto, ni siquiera mi familia lo sabía. O sea, mi familia se fue enterando progresivamente. Creo que la única que lo sabía era mi hermana Graciela, que está aquí, que es aquella chica tan guapa de la chaqueta amarilla, que no quería que mencionara. Pero ella era la, creo que la única que lo sabía. Y que yo tenía esa inquietud, que yo escribía y me animaba, de hecho, a que saliera a la luz, como dice ella. Pero entonces Seijas desde ese momento ya me seguía, ya me leía y admiraba mi literatura. Y luego surgió el tema de los bares, cuando me propusieron una editorial. Bueno, fueron varias, fue una editorial que lo propuso. Yo no sabía ni montar un manuscrito, no tenía ni idea. Entonces recuerdo que la editora me dijo, pues sí, estamos interesados, y yo le dije, pues entra en mi blog y coge lo que quieras. Esa fue, imagínate yo, qué profesional. El mundo de los derechos de autor todavía no te veía. No, que va, yo coge lo que quieras. Todavía no. Y dice, bueno, si lo vas a hacer un libro genial, maravilloso. Y nada, yo decía, pero no me pongas mucho a mí, que yo no tenga que ir a ningún sitio, que yo no tenga... Era así. Entonces Seijas me conoció en esa época. Y se creó una amistad muy bonita, pero por internet, ¿no? De que me seguía y yo seguía también su obra. Él es pintor, también es poeta. Y un día leyó un relato mío y empezó a pintar un cuadro. Y a partir de ahí me dijo, creo que va a salir algo, me comentó. Creo que estoy sintiendo que voy a hacer una colección con tus relatos. Entonces fue todo así, o sea, le pasó lo mismo, entró como una especie de trance con algunos de mis relatos. No todos son de Historias Mínimas, son de Los Bares del Diablo, Historias Mínimas y unos relatos inéditos. Entonces se formó una colección de 22 cuadros con 22 relatos míos, que es una exposición de arte y literatura. Pero eso fue así, o sea, a él esas pinturas fueron inspiradas por esas letras, ¿no? Por esos relatos míos. Y yo estaré eternamente agradecida a ese conjunto que se ha logrado, que se llama Saudade, y es un tercer libro, y del que estoy, muy feliz, muy orgullosa, y sobre todo de la exposición. La exposición que tuvo lugar en la Biblioteca Insular de Lanzarote, de Arrecife, el día 14 de abril fue, y de la que salió otra experiencia que has tenido gracias a Historias Mínimas o a tus relatos, que es el contacto con los alumnos de enseñanza secundaria, me parece que eran, ¿no? de primera y en las segunda que se interesaron ellos y sus profesores de lengua y literatura por esa forma de abordar la escritura y por leer, que los jóvenes de hoy se interesen por leer, y es un detalle. ¿Cómo fue esa experiencia con ellos también? Bueno, fue mágica, de verdad. Yo me sentí abrumada por sus caras, porque tú notas cuando alguien está aburrido o cuando no le interesa algo. Yo veía sus caras, cómo se detenían en los cuadros, en los relatos, cómo leían, los ojos, lo que me preguntaban. Unos niños de 12 años hacían preguntas realmente profundas, o sea, me sorprendió, me fascinó. Luego me invitaron, tuve la fortuna de que fui invitada al colegio al día siguiente porque era el Día de las Letras, y me invitaron y les di una charla, y porque yo le preguntaba a ellos no conectan todavía con la lectura. Para ellos es muy complicado, dicen que les aburre, que la poesía no les gusta, Entonces yo pasé por eso, yo sé, conectar con, es lo que hablaba antes, claro. Ese idioma, y les conté esa historia que yo conté antes, de que eso les va a ocurrir en algún momento. Y cuando eso ocurra, se van a dar cuenta del valor que tiene la lectura, y que ocurrirá, no se sabrá ni con qué autor ni con qué obra, pero que seguro que alguna vez en la vida les va a ocurrir. Este guiño entre la literatura y la pintura tampoco es el primer guiño que haces,
porque realmente en Historias Mínimas tienes también un relato que además está ilustrado por un cuadro de tu tío, Rafael, el pintor Rafael Bettencourt, Rafaeli, canario también, y haces también ese guiño aquí en el cuadro y dejas ese recuerdo. ¿Cómo influye ese ambiente cultural que tienes en casa en el desarrollo de esta mujer que hoy tenemos sentada aquí y que ya participa ampliamente de esos guiños entre la literatura y el arte de la pintura? Hombre, primero, eso es posible gracias a mi tía y a mis primos que lo permitieron. Yo se lo pedí porque quería tener ese pequeño guiño, ese homenaje a mi infancia, a lo que yo recordaba, porque yo era muy pequeña, pero yo tengo recuerdos. De hecho, los recuerdos de mi infancia me han venido ahora, o sea, ya siendo adulta. Y los sigo teniendo. Ha habido un momento en mi vida que yo bloqueé todo. Por ciertas razones se bloqueó, digamos. Y ahora, en mi etapa de adulta, me vienen esos flashes, esos recuerdos. Hablo otra vez de mis abuelos maternos, hablo Rafaeli. Y ahora entiendo la importancia que tenían y que me han dejado, sin ellos ser conscientes, por supuesto, sin saberlo. Y Rafaeli, tengo recuerdos muy vagos de su casa ahí de León y Castillo y donde él pintaba. Yo recuerdo, y era una niña muy pequeña, y lo recuerdo a él. Y recuerdo su gesto bondadoso. Es que, te lo digo de verdad, es que son imágenes nítidas. Y recuerdo sus pinturas. Es que, y claro, todo eso he sentido que yo tenía que tenerlo ahí. Igual que en Los Bares del Diablo, el inicio es un homenaje a mis abuelos, es un texto que se dedica exclusivamente a mis abuelos y el libro está dedicado a mis abuelos maternos. En este quise tener ese niño con Rafael también. Rafael Bettencourt, Rafael es un pintor que hay que recuperar, del que hay que recuperar no solo su obra, sino su memoria, porque es un hombre interesantísimo, pero eso será en otro programa, como se decía antes, en la tele. Al principio, cuando abrimos este acto, leíamos la librería. El personaje femenino en la librería era una mujer que buscaba en los libros otras cosas. ¿Cuánto hay de esa mujer en Natacha Geméndez? El personaje de la librería, digamos que es una mujer distraída de la vida, ¿no? Que buscaba distraerse de su propia vida. No había vivido su vida. Entonces, a ver, obviamente de mí hay algo. Yo soy una persona que suele estar muy encerrada en sí misma y disfruto de ese encierro. No significa que no viva la vida, es otra forma, ¿no?, de vivir. Pero el personaje ese es más extremo, ¿no? Es una mujer más extrema, más que se supone que no ha vivido absolutamente nada, no ha querido enfrentarse a la vida. ¿Qué hay de mí? Pues hay un poco, sí. Hay quizás esa parte donde yo paso ratos conmigo, con soledad, y se detiene el tiempo. O sea, siento eso. El resto del mundo no existe cuando yo estoy metida ahí. Todos te estamos conociendo, bueno, hay gente que ya te conoce aquí de antes, pero todos te estamos prácticamente conociendo entre ayer y hoy. Y mientras leíamos la librería, hay un matiz. El libro rojo que se encuentra esa mujer en el estante que le había indicado del librero, tiene 38 páginas en blanco. 38 es un símbolo o ya se me está yendo un poco la canoa. No, la canoa está bastante lejos, yo diría que por pasito blanco, más o menos. El 38, te lo digo, surgió. No es ningún símbolo, surgió y ya está. No, lo digo porque es que resulta que declaraste antes que eras cortasiana. Sí. Y también tienes un relato en Historias Mínimas en la que homenajeas a Cortázar y lo recuerdas por su cumpleaños. Curiosamente también está en la página 38. En la página 38, sí, ¿no? Es algo que, bueno, me compraré algún número con el número de la lotería con el 38, porque sinceramente tú lo has, pero ha sido pura casualidad. Bueno, como ven,
Historias mínimas es un libro que se presenta en tapa blanda. Esta tapa blanda sirve de lecho de lecho de cama, de recipiente, hasta que ustedes los despierten a estos relatos. 131 de esos relatos tienen un título corto y 16 están titulados con un número romano. Esto aparentemente simboliza una cierta ingenuidad que no es tal. Y les voy a explicar, vamos a intentar descubrir por qué no es tal. A ver si conseguimos que Natacha nos lo explique. Si abrimos el libro para leerlo, siempre que abrimos un libro para leerlo, Natacha decía antes que se crea un universo particular entre el lector y, en este caso, la escritora. ¿Qué emociones busca Natacha? ¿Por qué emociones te dejas llevar para poder inmiscuirte en esa intimidad de quienes ya te hemos leído o en nada te van a leer? Vuelvo al inicio, es que yo no busco, está todo en mí, o sea, quizás me busquen a mí, o sea, esas emociones y me encuentren. Entonces, al transmitirla, puede ser que haya gente que conecte con esas emociones, porque a lo mejor son emociones que no solo he vivido yo, las han vivido otras personas. Y no significa que yo las haya vivido. Yo escribo también mucha ficción, aunque haya detallitos que sean reales, ¿no? De mi vida real. Pero no es una búsqueda, que yo no busco conscientemente conectar con el lector. Creo que es algo que me encuentra a mí, ¿vale? Y que luego al final tengo la suerte y la fortuna de que los lectores entienden ese idioma, los que han leído y los que me lo transmiten, ¿no? Sí, pero Agatha Christie, por ejemplo, decía que la tristeza es el punto de partida de todo lector. ¿Estás de acuerdo con Agatha Christie? A ver, puede ser un detonante, obviamente, pero hay muchos más, no solo la tristeza. Esos son los que a mí me interesan. Sí. Esa es la parte de rebuscar que a mí me interesa. La soledad es otro detonante muy importante, pero es una soledad muy, muy especial, tiene que ser una soledad muy profunda. Yo puedo estar rodeada de gente y estar completamente sola, yo siento que tengo esa capacidad. Cuando llegas a ese tipo de soledad, ese es otro detonante. Ahí yo cuando enfrento una hoja en blanco, yo escribo con mucho gusto ahí, con mucho... sufro, tengo ese sufrimiento de la creación, pero estoy disfrutando también. Y no tengo tanta prisa en que se cierre el relato. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando ahora en mi nueva etapa? Que voy más tranquila y los relatos están cerrándose cada vez más tarde. Ya no se cierran en página y media, sino tardan más. Van a terminar siendo cuentos dentro de nada. Exacto. Entonces, y digo yo, a ver qué está pasando aquí. A ver si al final... ¿Te aventurarás alguna vez a una novela? Es una pregunta que me hacen mucho y Vaya, por Dios. No, pero te respondo que no tengo ni idea. Es que no lo planeo, o sea, no tengo la menor idea. No sé si eso va a ocurrir, la verdad. Hasta ahora hemos hablado, una de las cosas que matizaba Natacha y que a mí me gusta mucho es eso de el ambiente que se crea cuando se abre un libro para leer entre la persona que escribe y la persona que lee. Es una vivencia particular que solo ocurre en la lectura. Y yo les voy a proponer ahora investigar si esas vivencias son verdad. ¿Qué les parece si hacemos el experimento y nos serenamos? El que quiera que cierre los ojos, el que no, pero que escuche su respiración y se imaginen ese espacio íntimo entre Natacha y cada uno de ustedes, en el que al abrir el libro y por el solo hecho de abrirlo, Natacha los tiene abrazados. Y en esa intimidad voluntaria pero desconocida, leen algo así, por ejemplo. Por ejemplo, que va en números romanos. ¿Qué va en números romanos? Vamos a encerrarnos. Ahí fuera hace un mundo insoportable. Vamos a encerrarnos. Ahí afuera hace un mundo insoportable. Siéntalo, métanlo dentro, piénsenlo.
y analicen cuántas cosas se pueden hacer sentir en cada uno de ustedes con menos de 10 palabras. Ese es el arte de un relato corto. Ese es el arte de un relato corto. Hasta ahora hemos conocido a Natacha a base de estas preguntas y de esta conversación que hemos mantenido entre ella y yo. Pero si a ustedes les parece bien, pasamos a las que ustedes les quieran hacer a ella. Entonces, pues, ahí vimos, si te parece, Natacha, un turno de palabra con el público y que cada uno de ellos te pregunte el que quiera. Sí, tampoco es... ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Ves? No hay nada que preguntar. Quedó todo claro. Oye, eso es un exitazo de entrevista, ¿eh? Si a todo el mundo le ha quedado claro, pues es un exitazo de entrevista. Entonces... Mira, hay gente que pregunta, madre mía, ¿Ah, sí? madre mía, se está hablando. Vamos allá. Vamos, línea. Hay una cosa que me llamó la atención y es que decías que odiabas lo que escribía. ¿Hay algún momento en el que tú leas algo y dices, coño, me quedó guay, ¿no? Es decir, porque me resulta curioso que un artista, en base a su arte, le genere rechazo. Porque dentro de ese, entiendo el rechazo que quizás puede llegar a tener, pero también tiene que haber una cierta admiración hacia tu arte, porque si no, no tiene ningún sentido que estés aquí y estés en el libro. Entonces, quiero indagar un poco en esa contradicción que tienes como Es una artista. contradicción muy grande, sí, sí. De hecho, date cuenta que estoy aquí, pero después de muchísimo tiempo. Yo podría haber estado aquí hace ya años, pero no estaba. Ahí está la respuesta. La contradicción es mi inseguridad. Yo tengo una inseguridad terrible. Me imagino que todos los artistas la tenemos. Tú eres artista también. Y tú también. Lo del idioma antes decía José María que ocurre solo en la lectura. No solo ocurre en la lectura. Ocurre también cuando vemos una película o cuando vemos un corto de los tuyos, maravilloso. Yo entiendo, yo conecto con ese idioma. Entonces, esa inseguridad en mí es muy grande. Por eso, sobre todo al principio, yo detestaba lo que escribía, lo retiraba. Yo se lo daba a otras personas para que lo leyeran y me dieran su opinión. Y si esa opinión era buena, digo, vale, entonces sirve. Pero yo no lo aceptaba. Ahora estoy encontrando esa paz, digamos, esa estabilidad, esa balanza. Ahora ya no estoy tan enfrentada con mi obra, por decirlo de alguna manera. Escribo un poco más relajada y también tengo un poco de miedo de perder esa esencia que me producía ese conflicto, ¿no? Esa rapidez, de escribir desde ese lugar, ¿no? Entonces, no me gustaría perderla. No me gustaría perderla. También lo puedo responder, si quieres. Porque quieres impresionar a tu abuelo, porque de normal siempre es a mamá o a papá y me impresionó que fuera el abuelo y materno. Madre mía, gran pregunta. A ver, en principio, mis abuelos maternos no están ya, por desgracia. Bueno, están, ¿vale? Pero en otro, digamos que están de otra manera. A ver, es complicado de explicar, es una faceta personal mía. Mis padres no mostraban tanto interés en mí como lo mostraban mis abuelos maternos. Y eso fue lo que desencadenó ese amor que tengo por ellos, esa dedicación, porque todo lo que hago, de verdad, se lo dedico a ellos. Y ellos se preocupaban, me mostraban ese interés, me escuchaban siendo niña, cualquier cosa que yo dijera. Yo no molestaba y eso en casa de mis padres era diferente. Éramos muchos hermanos, era otro ambiente. Pero mis abuelos siempre tuvieron esa calma y ese amor que para mí ha sido primordial. Ay, perdón. No te preocupes, solo pasar desapercibido. Supongo que cuando comenzaste a escribir, las primeras cosas eran para ti, exclusivamente para ti, me imagino, ¿no? El papel en blanco, te ponías a expresar lo que sentías, pero supongo que hubo un momento en que pensarías que eso tienes que compartirlo y hacerlo llegar a los demás. ¿Qué momento fue ese? ¿Qué ocurrió?
Sí, yo escribía exactamente en mi casa. De hecho, mi hermana es testigo y hay unos diarios, no se esconde. Hay unos diarios que yo escribía para mí, cuando era muy jovencita. Luego pasó una época en la que no toqué absolutamente nada y llegó un momento en mi vida que empecé a escribir con esta forma que te cuento y ahí abrí un blog, pero sin ningún tipo de esperanza que hubiera gente que me leyera y tal. Abrí un blog y empecé a compartir las cosas por ahí, hasta que abrí aquella cuenta de Facebook y un poco todo escondida. No había foto mía por ningún lado, estaba yo un poco como escondida. Y ahí, eso fue, pues, cuando llegué a Lanzarote, es cuando empezó todo eso. ¿Y alguien te descubrió, alguien te despertó, alguien te hizo ver en un momento determinado que hay algo que dar a conocer a los demás? ¿O fue por ti misma? No, fue otras personas, que va por mí misma, jamás. Yo nunca hubiera enviado un manuscrito a una editorial, no sabía que eso se podía hacer. No, yo nunca pensé que lo que escribía iba a acabar en un libro, nunca. O sea, ni siquiera era mi intención. Se ponían en contacto conmigo personas cuando ya estaba en Facebook y me decían, estoy interesado en tu obra, te he leído. Y yo, ¿sabes lo que les decía? Pensaba que era mentira y les decía, ay, lo siento, yo no estoy interesada en publicar. Y era completamente inocente en ese aspecto porque no lo busqué. Hasta que encontré a una editora que ya la seguía hace tiempo y me seguía a mí. Y ella fue la que me hizo ver cómo era el tema y que lo quería. Así sucedió. Bueno, pues como ven, Historias Mínimas es algo más que un conjunto de relatos cortos encuadernados. Historias Mínimas de Natecha G. Mendoza es una puerta que se abre a un universo que cada uno tiene, pero que sin embargo no indaga en profundidad. Un universo profundo, interior, íntimo, lleno de recovecos, de líneas rectas, de luces y de sombras, de miedos, de atrevimientos, que Natecha se atreve a experimentar con su estilo de escritura. Un estilo que, como ven, no solo nos invita a leer, también nos invita a leernos, que es tal vez más interesante. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros, acompañar y conocer a Natecha, que por cierto pasará ahora a una mesa detrás donde firmará todos los libros que ustedes quieran ponerle a la firma y llevarse a casa, y así se llevan también un poquito de ella. Muchas gracias a todos.